Buenos días. A ver, enciendan sus cámaras, por favor. A ver, aquí tengo a Chuy Gallegos, a Frida, a Brenda Soy Paloma. Pablo. Ahorita le cambió el nombre. Ya. Bueno, no se apure. A ver, a Jan Mora, a José Rodrigo. Creo que son todos. Bueno, les hago de su conocimiento que de las tareas de la clase pasada recibí nada más 5 tareas. Solamente de las 5, 3 vienen en Word. Las demás las hicieron a mano, no traen datos personales. Yo les dije, por favor, el título del tema, el nombre de quien está haciendo la tarea, la fecha de entrega, es importante la fecha en que fue entregada la tarea, o sea, la fecha que correspondía. Y por último, la bibliografía. En realidad, nadie puso bibliografía, no sé de dónde sacaron su información. Entonces, pues esas tareas en realidad hay que volverlas a hacer, esas ya no valen. Las que hicieron en Word, pues está bien las tareas, pero lo mismo, le sigue faltando el tema, le sigue faltando el nombre de quien está realizando la tarea, la fecha de entrega y la fuente bibliográfica. Entonces, pues hay que volverlas a hacer, por favor. De lo contrario, pues se van a ver perjudicados ustedes. Otra, hay personas que no entregaron definitivamente tarea. Esa pues sí es más complicado porque pues no se les puede ayudar. Entonces digo para que lo consideren, por favor. Bueno, vamos con la tarea. ¿Cómo les fue en la tarea? ¿Cómo les fue en Bien. esta tarea? A ver, ¿qué fue lo que encontraron? ¿Qué me platican de su tarea? ¿Qué fue lo que encontraron? Adelante. Necesito que me participe en su tarea. Bueno, pues sea de la comunicación, ¿no? Yo encontré que los tipos de comunicación, pues, son verbal, no verbal y gráfica. Pero a ver, Que- la tarea es sobre la comunicación. sí, ¿no? Tipos y propósitos de la comunicación.
A ver, adelante. Entonces, adelante, Pablo. Sí, bueno, que se refiere a la comunicación que se vale de la palabra para dar el mensaje para dar el mensaje. Es la principal forma de comunicación que se utiliza. Puede ser oral o escrita. Y luego, propósitos de la comunicación. Los propósitos comunicativos son 5. Informar o explicar un contenido, generar una acción del receptor, expresar acontecimientos, registrar fenómenos puntuales, convencer o persuadir el receptor y ya. Muy bien. ¿Alguien más encontró más información? No. Bueno, vamos entonces a comenzar con el primer tema. El primer tema es propiamente los elementos de la redacción. ¿Por qué iniciamos con este tema antes de entrar en el campo de la comunicación? Bueno, porque para poder transmitir un mensaje necesitamos tener la idea muy clara y tener un ordenamiento de todas las ideas para poder expresar lo que sentimos. Ya cuando lo transcribimos, pues muchas veces difiere un tanto debido al problema de la puntuación. Entonces, vayan tomando notita. Vamos a comenzar con los elementos de la redacción. Los más importantes son la planificación, la organización, el desarrollo, la edición y la revisión, por favor. Entonces, estamos hablando de 5 elementos: planificación, organización, desarrollo, edición y revisión. Por eso dice una manera más fácil de recordar estos 5 elementos es a través del acrónimo PODER: planificación, organización, desarrollo, edición y revisión. Con esto nos damos cuenta que la redacción va más allá de los elementos mecánicos de la escritura, como son la ortografía, los componentes de una oración, de un párrafo, entre otros. Si hablamos de los componentes de una oración, pues acuérdense que una oración se compone de verbo, sujeto, bueno, o sujeto, verbo y predicado, generalmente. Sujeto, verbo y predicado. Y si hablamos de una oración compuesta, pues estaremos hablando de sujetos, verbos y predicados. Sin embargo, los elementos mecánicos también son necesarios, evidentemente, puesto que de ellos depende el texto o que el texto sea adecuado en los ámbitos estructurales y gramaticales. Por eso es importante la escritura como tal. A ver, ahorita nada más tome nota que los elementos de la redacción son 5: la planificación, la organización, el desarrollo, la edición y la revisión. ¿Hasta aquí ya tomaron nota? Sí. Sí, no deben tomar. De hecho, esta presentación, creo que la tienen en la plataforma para que no la... Nada más me interesa que tomen estos puntos principales. Que su apunte no lo llenen toda la hoja, sino que su apunte tomen únicamente la parte esencial del tema, por favor. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la redacción? Bueno, pues son la planificación, la organización, el desarrollo, la edición y la revisión.
Pueden dividirse los elementos de la redacción en 3 etapas. Estas etapas propiamente son el antes, el durante y el después de la escritura. La planificación y la organización son los pasos previos a la escritura del texto que permite estructurarlo de manera adecuada. El desarrollo corresponde al durante, pues es aquí donde se plasman las ideas por escrito. Por último, la edición y la revisión son procesos posteriores en los que se corrige el texto y se dan los toques finales. Vamos a explicar esta parte. Ya vimos que son los elementos para una escritura o una redacción. El antes, durante y después. A ver, si hablamos de antes, entonces hablamos de toda la organización de las ideas. Una vez que tenemos organizadas nuestras ideas, entonces comenzamos a plasmarlas a través de la escritura en papel. Una vez que ya terminamos el ejercicio, entonces volvemos otra vez a leerlo para ver si hay alguna corrección. Si este proceso lo seguimos en cualquier momento de nuestra etapa de comunicación, pues no vamos a cometer errores. Pongo como ejemplo los textos que nos enviamos en WhatsApp. Hay ocasiones en que nos enviamos mensajes erróneos porque están mal escritos. Y están mal escritos porque no nos fijamos, es decir, no corregimos o no nos damos el tiempo para leer qué es lo que estoy enviando de mensaje. Cuando no se suscita esto, entonces tenemos como resultado que estoy enviando un mensaje que no quería enviar. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado que de repente se le pasan 2 letras o se le escribió una palabra que no querían escribir o un párrafo que no iba allí, etcétera. Entonces, esto mismo también pasa en la escritura. Por eso es importante. El antes, vuelvo a repetir, incluye todo lo que estoy pensando de lo que quiero decir. En el momento, bueno, pues comienzo a redactar, viene la redacción, redacto. Y ya al final, pues tengo que darle una revisión y ver si esto es correcto o es lo que yo quiero enviar. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Bueno, vamos entonces adelante. Vamos a explicar nuevamente. La planificación es el primer elemento que se debe tomar en cuenta al momento de redactar y por lo tanto constituye el primer o la primera aproximación a la creación del texto. Nosotros tenemos que planificar, es decir, tenemos que pensar siempre antes lo que quiero decir o lo que voy a decir, porque si no, entonces suele suceder mucho, sobre todo entre las mujeres, que terminan diciendo lo que no querían decir, o sí lo querían decir, pero no querían que lo supiera la persona ajena. Llegamos y le decimos, ay, perdón, es que no te quise decir eso. Pues sí, pero no me quisiste decir, pero ya lo dijiste. Y esto es debido a que no planificamos bien lo que queremos decir. Entre los hombres es menos, o entre los hombres se da poco, porque pues los hombres en realidad no pensamos tanto cómo decir las cosas, simplemente las decimos y si nos equivocamos, bueno, pues decimos, pues no pasa nada. Porque ustedes vean, por ejemplo, pregunto, ¿cómo solucionan las mujeres el problema cuando hay diferencias con otra mujer? Adelante, Lucero. No le piense tanto. Bueno, hablando ¿Hablando? ¿De veras hablan? o mandando indirectas. Sí, No sé, Brenda. creo que sí. ¿Qué es lo más común?
No sé, les hacen caras. Les hacen caras, les dan indirectas. ¿Qué más? Nada más, pero no hablan, no hablamos. A ver, Jan Mora, ¿sí se encuentra? Sí, profe. ¿Cómo arreglamos nosotros nuestros asuntos cuando hay dificultades con algún compañero? Pues le reclamamos y pues ya empezamos así a arreglar el problema hablando, ¿no? Si no, pues así no. Ah, sí, tan decentes. Sí es Sí, cierto, profe. sí es cierto, Diego, que somos muy decentes los hombres. Diego, ¿se encuentra? Sí, maestro. ¿Cómo arreglamos Bueno, que los algunas veces todos los problemas a veces los arreglamos a golpes. a golpes? E incluso hasta un tiro de compas, ¿no? Sí, maestro. ¿Cómo se da el tiro de compas? Pues en sí el tiro de compas empieza es cuando, pues sí, cuando te empiezas a reclamar algo. Y ya no, pues agarra un tiro así de compas y ya se lo empiezan a dar. Y después Pero del ya, tiro, ¿en qué queda todo? no, pues ¿Ya quedó todo en paz? sí. ¿Y las mujeres, Frida? Las mujeres que, ¿Cómo arreglan sus asuntos? pues depende de las niñas. Algunas Ahí no se agarran a golpes, Renata. Pues yo digo que todos arreglan, las mujeres a veces arreglan sus problemas jalándose el pelo. Casi siempre se ve. Aunque a veces sí hablan. Bueno, entonces, conclusión, si nosotros planificáramos bien, pensáramos bien antes de hacer las cosas, quizá tendríamos menos problemas. Aquí la realidad es que antes de pensar, hacemos o actuamos. Y esto nos trae muchos problemas. Por eso, al momento de planificar, lo primero que se debe tomar en cuenta es el tema y manejar el punto de vista desde el cual se va a tratar. Esto se hace con el fin de delimitar el contenido que se manejará. Asimismo, señala cuál será el objetivo del texto. Después de haber delimitado el tema y de haber establecido el objetivo del texto, se procede a hacer una lluvia de ideas y a partir de esta técnica se dará inicio a la organización. ¿Pero qué es la organización? A ver, Pablo, ayúdeme a leer el primer párrafo. La organización junto con la planificación es uno de los elementos que precede a la escritura del texto. En esta etapa se toman en cuenta los datos obtenidos gracias a la lluvia de ideas. Muy bien, Pablo. Lucero, el segundo párrafo, por favor. Estos datos se filtran a la luz del tema específico que se está trabajando. Se mantienen los datos que se relacionan directamente con el tema, mientras que los demás se resuelvan para futuras investigaciones. Muy bien. Brenda, el tercer párrafo, por favor. Después de esto, dicha información se organiza a través de las relaciones de jerarquía, la causa y efecto, de semejanza y diferencia o a través de cualquier otro sistema que se adapte el texto que está redactando. Lo primordial es que las ideas fluyan de manera natural y que su orden tenga sentido.
Muy bien. A ver, Jan, el último párrafo, por favor. No está Jan. A ver, Karina. Esta organización de texto que es objeto de trabajo final. Por lo general, este tipo de planes contiene la tesis de discurso a redactar, así como las principales y secundarias de cada párrafo del texto. Muy bien. Vamos con el desarrollo. Diego. El desarrollo es un elemento decisivo en la reducción, puesto que es aquí donde se produce la mayor parte del trabajo. Escrito, lo que se debe hacer es para garantizar un buen desarrollo, es producir un texto en el que se incorporen las ideas de planificación. A ver, otra vez vamos a leer ese párrafo más pausado, respetando la puntuación. Diego, por favor, otra vez. El desarrollo es un elemento decisivo en la reducción. ¿En la qué? Es decisivo en la reducción. ¿Reducción? Sí. ¿O No, redacción? redacción. Puesto que es aquí en donde se produce la mayor parte del trabajo escrito. Lo que se debe hacer es para garantizar un buen desarrollo, es producir un texto en el que se incorporen las ideas de planificación. Muy bien. A ver, Andrea, por favor. Sí, maestro. El siguiente párrafo. Durante el desarrollo se debe de tener en mente que el texto que se obtendrá al finalizar esta etapa no es el texto acabado. Además de esto, es bueno tomar en cuenta los siguientes aspectos. Jan, el objetivo del texto es redactar. El objetivo del texto es redactar. La curiosidad para quien está escrito el texto. La inclusión de las ideas del plan de texto, así como cualquier otra idea relevante que pueda surgir mientras se escribe. Las reglas gramaticales y ortográficas del lenguaje en el que se está escribiendo. Muy bien. Vamos con la edición. Daniel. La edición, cuarto punto. Luis Daniel, ¿sí me escucha? Sí, perdón, es que mayormente a mí se refieren como Luis. Perdón, Luis. Dice edición. La edición es el elemento que permite hacer cambios en el texto que ha escrito previamente. Como se ha dicho, el texto de desarrollo no es ni de cerca el texto final. Frida, la edición comprende los siguientes aspectos. Primero, La gramática. la segunda. La correcta ortografía. ¿Sigo? Sí, tercero. El uso de los signos de puntuación. Cuarto. La coherencia y claridad de las ideas. Quinto. La cohesión entre los párrafos. Y sexto y último. La elección del vocabulario y la educación para con la audiencia y el periodo en la que se escribe. Sí, entonces tenemos que tener mucho cuidado con todo eso al momento de escribir, porque si no, se nos puede ir uno de estos puntos y entonces nuestra escritura no dice lo que quiere decir o no transmite lo que yo quiero transmitir.
Entonces, por eso es importante primero la gramática. ¿Qué es la gramática? Bueno, pues es el arte de escribir o de redactar. ¿Qué es la ortografía? Bueno, pues es el arte de escribir correctamente un texto. Esto a través del uso de los signos de puntuación. A veces sabemos las reglas, pero no las aplicamos. Cuarto, la coherencia y la claridad de las ideas. Al hablar de coherencia, pues tiene que haber una relación muy estrecha o estrecha entre lo que pienso y lo que digo, y sobre todo lo que hago. Por eso la cohesión entre los párrafos nos lleva a la elección de un vocabulario de uso adecuado. Generalmente el vocabulario, nosotros tenemos dos tipos de vocabulario en nuestro lenguaje. ¿Cuál es el vocabulario que predomina? El lenguaje, el vocabulario correcto o el vocabulario incorrecto, según la experiencia de cada cual. ¿Cuál es el que predomina en la sociedad en la que se desenvuelve usted? ¿Qué vocabulario es el que predomina? Yo creo que el incorrecto. El incorrecto. ¿Por qué considera que es el incorrecto? Porque normalmente, o sea, pones otras palabras para lo que quieres decir. O sea, no sé, como un ejemplo que dicen, vamos a mi casa, vamos a mi casa, vamos a mi cantón, un ejemplo. O sea, siento que cambian muchas las palabras. O sea, Pero, ¿cuál es la diferencia entre casa y cantón? pues, que cantón, bueno, yo creo que no se dice así. Esa no es Entonces, la palabra para decir casa. muy bien, muy buen ejemplo. Yo creo. Sí, no, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere participarnos? A ver, Pablo, ¿cuál es el lenguaje que utilizamos más comúnmente? ¿El lenguaje propio o el lenguaje popular? Pues yo supongo, el popular como, no sé cuál es el popular. A ver, ¿alguien quiere explicarle a Pablo cuál es el lenguaje popular? ¿Alguno de los presentes? ¿Todos son propios? ¿Alguien utiliza el lenguaje a que sí? El lenguaje popular es como el que normalmente utilizamos, y el correcto, o no sé cómo lo digo, pero pues es el que se tiene que utilizar pues bien, o sea, Es el, correctamente, no sé. sí, es el que debiéramos utilizar correctamente. Sin embargo, por las costumbres, por las regiones me refiero a la colonia donde vivimos, al ambiente familiar, etcétera. O sea, todo es un conglomerado para decir que, pues, generalmente utilizamos más el lenguaje popular, más que el lenguaje propio, ya que el lenguaje propio, pues, es muy preciso. Se utiliza muchos términos y generalmente en el lenguaje popular, pues utilizamos los términos que utiliza la gente. ¿Y cuáles son los términos que utiliza la gente? Pues son palabras impropias como a que sí, edad que sí. O sea, no es verdad que sí, sino edad que sí. Vente para acá, pues ni modo que te vengas para allá. Súbete para arriba, bájate para abajo, echa para adelante, pues ni modo que eches para atrás, ¿no?
etcétera. Entonces, toda esa terminología es impropia. La acuñamos en nuestro lenguaje porque, pues generalmente, a veces suele ser el lenguaje que utilizamos o que se utiliza en casa. No que sea el correcto. Simplemente, pues me ayuda a comunicarme con el otro que también lo maneja. Vamos a continuar. Vamos con la revisión. A ver, Andrea, ¿nos ayuda, por favor? Sí, maestro. La revisión es el último elemento necesario para una buena redacción. Este proceso se hace con base en las observaciones realizadas en la edición. A través de la revisión, el escritor puede considerar la cantidad del contenido y la claridad de la redacción. ¿Le sigo? Sí, por favor. En términos generales, este elemento comprende utilizar los comentarios críticos y las sugerencias para reorganizar el texto, pulir las imperfecciones, hacer las últimas correcciones y reescribir el texto final. Bueno, todo esto antiguamente pues eran reflexiones constantes de la familia. Por eso cuando uno se equivocaba, bueno, pues la primera en corregirlo era la familia. Con el paso del tiempo, bueno, pues ahora ya no es la familia, ahora es la televisión, es el internet, es la información que yo traigo en el celular. Pero toda esa información bonita que nos llegaba, pues no la tenemos. Por ello no nos damos a la tarea o no nos permitimos revisar un texto que yo voy a publicar. Porque es tan común que pensemos que lo que yo estoy escribiendo es lo correcto. Por eso, en términos generales, este elemento comprende utilizar los comentarios críticos y las sugerencias para reorganizar el texto, pulir las imperfecciones, hacer las últimas correcciones y escribir el texto al final. Bueno, como conclusión, la redacción es la coordinación del pensamiento, la psicomotricidad fina y transcripción de ideas claras y lógicas. Esto es propiamente lo que sería la redacción. ¿Alguien quiere repetirlo, por favor? Yo. La redacción es la coordinación del pensamiento, la psicomotricidad fina y transcripción de ideas claras y lógicas. Entonces, esta es la redacción. Por eso es importante que las ideas primero las tengamos claras en nuestra cabeza. Luego sepamos transcribirlas a través de la psicomotricidad. Estamos hablando de psicomotricidad fina. Luego, estas las podamos interpretar de manera lógica. Si no hay este orden, entonces no hay una escritura clara. Y al no haber una escritura clara, entonces hay problemas de comunicación, que es el segundo tema que vamos a tomar. Por aquí, el joven Gallegos ya nos introdujo en lo que es propiamente la comunicación. Acuérdense que la comunicación es el diálogo que se suscita entre el emisor y el receptor. La comunicación es el diálogo que se suscita entre el emisor y el receptor. ¿Quién es uno y quién es otro, Andrea? ¿Manda, maestro? ¿Qué es uno y qué es otro? ¿Quién es el emisor y quién es el receptor? No sé, maestro, es como entré tarde porque no tenía internet ahorita en mi casa, apenas me llegó. Esa parte no la vi. A ver, de los que estuvieron presentes, ¿qué es el emisor y qué es el receptor? Yo sí sé. A ver, por favor, Renata. El emisor es el que manda el mensaje y el receptor es el que lo recibe. Bien.
Y el mensaje entonces, ¿qué viene siendo? La redacción. El mensaje que yo transmito, ¿qué es lo que viene siendo? Comunicación. A ver si están de acuerdo los demás. Bueno, propiamente estamos hablando de un nexo. El nexo es el punto de unidad que se da entre el emisor y el receptor. Para que esto sea claro, entonces la idea tiene que ser clara para que el receptor no tenga problemas. Por ello, es importante que nosotros conozcamos bien lo que es la comunicación. Acuérdense que hay una comunicación que no necesita o que no puede tener el resto de elementos debido a algunas limitaciones de las personas que lo necesitan expresar. Por ejemplo, ¿alguien conoce el lenguaje sordomudo? ¿Cuál es Sí, ese, yo profe? ¿Cómo es el lenguaje sordomudo? ¿O cómo se le llama lenguaje sordomudo? lenguaje de señas. Lenguaje de señas. ¿Y a los que están ciegos? Braille. Que ese lenguaje pues solamente lo conocen los que carecen de su vista. Entonces, por eso es importante que la comunicación de cualquier tipo sea congruente, es decir, que haya una hilación o haya una relación muy estrecha entre lo que estoy pensando y lo que estoy haciendo, más que lo que estoy diciendo, porque muchas veces más bien nos quedamos en el decir, pero no hacemos las cosas. Bueno, pues por el día de hoy concluimos. Por favor, sigan haciendo sus tareas. No dejen de subir su asistencia a la plataforma, de lo contrario, pues tendrán falta. Y pues por mi parte les agradezco y nos vemos la próxima. ¿Alguna duda? No, maestro. Bueno, pues pasen bonito día y nos vemos el próximo jueves. Gracias. Maestro. A ustedes. Entonces, nuestro Hasta luego. Gracias.